Tenemos visitas, es algo que disfrutamos aún más después de la pandemia. Sufrimos mucho no poder recibir gente en los estudios. Estamos con Patricia Urones, ella es precandidata a vicepresidenta por Política Obrera, y con el precandidato a intendente, José María Martínez, que han estado hoy con mucha actividad, con el frío y todo. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo tu visita a Pergamino hasta el momento? Ya casi te diría una especie de resumen de todos los metros y kilómetros y charlas que has tenido. Podemos hacer un balance, Una sí. especie de balance de tu día en Pergamino. No, muy bien, es muy positivo haber venido acá. Lo importante de este tipo de recorridas es que, además de que los compañeros ya conocen la realidad de acá, uno va, digamos, integrando y a su vez homogeneizando y dándose cuenta que con las diferentes particularidades de cada distrito y de cada provincia hay un eje que se va manteniendo y uno va corroborando que determinadas posiciones son correctas, las venimos confirmando. La recepción fue muy buena, estuvimos hace un rato en la peatonal comercial, haciendo un poco de ruido con los compañeros. Varios vecinos se acercaron, nos escucharon, también estuvimos por varios medios comentando nuestro programa, nuestra caracterización de la situación. Así que bueno, el balance que hacemos es muy positivo. Creemos que nosotros, digamos, levantamos mucho material político positivo de la recorrida, y creo que también aportamos a los compañeros y a los trabajadores de Pergamino mucho con lo que hemos expuesto en el día de hoy. Vamos a seguir con Patricia. Quiero saludar a José, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Primera vez que hablamos ya con la precandidatura oficializada. Nos debemos igual una entrevista mano a mano con él. Imagino que es reconfortante y muy positivo para la campaña recibir a candidatos que están compitiendo a nivel nacional, y hasta les debe aportar contenido también a su campaña. Sí, yo diría, o sea, nos ayuda a clarificar aún más un panorama que nosotros, bueno, caracterizamos acá en Pergamino, pero la presencia de compañeros, digamos, de la valía de Patricia, como puede ser también Marcelo, o cualquier compañero, digamos, Jorge, digamos, que están dentro de Política Obrera, digamos, realmente es un reforzamiento al trabajo que nosotros venimos desarrollando acá, y es muy importante, ¿no es cierto? Vamos, quiero hablar un poco sobre, Patricia, y tu recorrido por el país, o por los lugares, al menos, que una campaña más austera, que no tiene el sustento económico de ciertos sectores. ¿Cómo se hace para tener llegada a la mayor cantidad de rincones de un país muy grande, teniendo en cuenta cómo es su campaña, cómo es la campaña de Política Obrera? Bueno, en principio enfrentamos obstáculos muy grandes, por lo que vos acabas de decir. Política Obrera es un partido de trabajadores, sus militantes internos y sus simpatizantes son trabajadores, y a diferencia de los partidos patronales como Juntos por el Cambio, Unión por la Patria o Milei, que desarrollan esta campaña electoral con aportes de empresarios pertenecientes a las cámaras empresarias de los diferentes rubros, Política Obrera se sostiene con el aporte de los trabajadores. Recientemente, por ejemplo, estamos ya en la recta final de nuestra primera campaña financiera, en realidad sería, que hacemos todos los años. Hacemos 2 campañas financieras que coinciden con los aguinaldos de los trabajadores, y bueno, al ser nuestro sostén financiero el salario del trabajador, de alguna manera nosotros también nos perjudica todo lo que está pasando, salarial, claro, de los trabajadores. Aún así estamos haciendo un esfuerzo enorme. Ya hemos hecho un esfuerzo enorme para poner en pie el Partido Nacional, porque no es simple legalizar un partido para poder participar de las elecciones. Enfrentamos un segundo obstáculo ya andando en la campaña, que tiene que ver sobre todo con la distribución de los tiempos en los medios nacionales, en los grandes medios nacionales. Fuera de los spots, que es lo que ya concede el Estado por participar de las elecciones, la realidad es que el resto del tiempo en los medios es pago.
y el partido que no paga tiempo en los medios nacionales, depende de la voluntad del canal para realizar la entrevista. Bueno, en eso yo siento que a nivel nacional, y esto es una opinión personal, rebatime tranquilamente, más allá del tiempo pago que tiene la derecha, sobre todo la ultraderecha, han logrado ser divertidos, han logrado hacer show, han logrado que la gente esté pendiente de lo que dice, por ejemplo, un personaje como Milei. ¿Por qué crees que la izquierda no logra ese nivel de atención cuando el corrimiento, todos decimos que es para la derecha, pero en realidad los corrimientos de la gente están siendo para los extremos, tanto para un lado como para el otro? ¿Por qué la izquierda no termina de lograr ese encantamiento hacia a los grandes públicos? Bueno, mira, tiene dos puntos lo que vos planteás. El primer punto tiene que ver con que si la campaña de Milei pretendió llamar la atención, no es lo que se está viendo en los resultados de las provincias. La campaña de Milei, hace 3 meses atrás, se decía que iba del 17 al 20%, que se hablaba de una elección de 3/3, y el desempeño de Milei fue mediocre. No superó, en la mayoría de las elecciones provinciales, no superó los 2 dígitos y estamos siendo bastante, digamos, benevolentes, no superó la media docena del porcentaje, por lo cual no nos preocupa tanto, bueno, esta cuestión de llamar la atención, porque hasta incluso hay que ver cómo se llama la atención. El discurso que hay en la tele hoy, las peleas entre estos y los otros, los insultos, los discursos emocionales, cuando uno observa más en el detalle, son totalmente vacíos de contenido. Y de alguna manera esto no está siendo respaldado en las elecciones. A diferencia, bueno, tenemos de un lado el desempeño mediocre de Milei, y por otro, una de las novedades y que todos los diarios desarrollan es la abstención y el voto en blanco. Es decir, que de alguna manera el electorado le está dando la espalda a este circo de la tele. Es lo que planteábamos en la peatonal cuando estábamos ahí. Nosotros entendemos que no hay una derechización del electorado, justamente por estos puntos que te planteé. Lo que sí creemos es que hay una confusión generalizada que reina, que se nota en la calle, una dispersión de cuáles son los problemas, como que hay un desenfoque, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a discutir con los compañeros y a tratar de enfocar la situación, empiezan a aparecer los problemas reales. En la tele no se discuten los problemas reales porque, digamos, es presentarle a los trabajadores de cara que están frente a una crisis que tiene como principal perjudicada a la clase obrera. Sí, contar los problemas en serio no vende, entonces más vale que se peleen y se griten, que es más televisivo, por así decirlo. Claro, pero vos fíjate que eso tampoco está resultando del todo, porque de alguna manera la gente está más reticente a participar de las elecciones. Es decir, está teniendo un impacto negativo. Sí, lo que funciona en la tele no está funcionando en las urnas, claramente. Exactamente. Puede tal vez repentinamente llamar la atención, generar un momento de entretenimiento, pero cuando el votante está enfrente de la urna y empieza a hacer balance de debe y haber de lo que escuchó en la tele, se da cuenta, el que llega a la urna se da cuenta, el que fue a votar, que de repente ninguna de las opciones lo convence, y el que antes de la urna no fue, lo hace por los mismos motivos. En general, por ejemplo, en las elecciones de Santa Fe lo que se vio es que hasta incluso el que ganó retrocedió en votos, porque la fórmula de la PASO de Junto por el Cambio, sumando los votos del PS y de UCR, sumados sacan menos votos de lo que sacaron en las elecciones anteriores. Es decir, que el que ganó ahí, incluso ganó con menos votación. Es decir, que probablemente en estas elecciones podría llegar a suceder, que el que gane no plebiscitado, sino, está bien, tenés un buen porcentaje, pero un porcentaje de una torta de votantes menor. Y la incertidumbre que está generando la cantidad de gente que no fue a votar, que si son las generales,
a dónde pondrá su voto, que es otra de las grandes dudas y las encuestas que son medio... Es que si se refuerza esa tendencia puede suceder que se sostenga esa abstención también en las generales, eso puede pasar. Son de momento las tendencias que se van mostrando al calor de las elecciones provinciales. Entonces, a nosotros lo que más nos preocupa en este momento, y que justo veníamos charlando con los compañeros, es dejar un mensaje claro, aportar políticamente a los trabajadores, plantear cuáles son los problemas de la crisis actual, quién es el principal perjudicado y qué perspectivas de salida se abren para la clase obrera. Eso me interesa porque hasta recién hablamos mucho de política, de cosas que creo yo que nos interesan a los periodistas y a los políticos. Pero si hay que enumerar, al menos, y hoy en día hay que enumerar por el contexto de crisis, podemos elegir varios problemas, ¿cuáles son al menos los que vos escuchás más frecuentes de la gente y qué soluciones plantean o piensan plantear ustedes ya a partir de lo que es el post-paso en la que ya se ve la elección definitiva? Mira, los dos problemas principales son el problema del salario y el problema del trabajo. El problema del salario, en principio, porque el salario no llega al costo de la canasta familiar. No llega, primero porque se ha perdido, es decir, no se ha perdido, en realidad han dejado que se pierda, hay responsables de esto, el concepto que los trabajadores discutían a principios del siglo XX, los anarquistas discutían, cuando discutían con la masa de los trabajadores qué era el salario, lo que se discutía es que el salario tenía que cubrir todas las necesidades del trabajador y de su familia, léase alimento, vestimenta, vivienda, entretenimiento, pago de servicio, pago de todas si se quiere, los hábitos y las costumbres de una clase obrera en un determinado momento. Eso no es nada más y nada menos que lo que significa el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Lo que vos hoy tenés es una masa de trabajadores trabajando fuera de convenio, con monotributo, con factura, con cooperativas, en negro, por agencia, por tercerizado, que están por debajo de esa canasta familiar y que además no tienen todas las ventajas que les brinda el convenio colectivo de trabajo. Pero el que tiene, o el que debería tener la ventaja de que está amparado por el convenio colectivo, se encuentra con que trabaja su jornada, las horas extra, y no llega a cubrir el salario. Sí. Es decir, un colectivero, un trabajador de la UTA, que históricamente era el trabajador mejor pago... Sí, que no vas a ver pasar colectivos por la ventana, porque están de paro. Exactamente. Por eso, justamente, a propósito, toco el tema... no llega al costo de la canasta. Y el salario mínimo, que se discutió la semana pasada, con dos centrales sindicales que no se sabe para qué están ahí, en realidad sí se sabe para qué están ahí, para avalar las barbaridades que se discuten, un salario mínimo, que es el mínimo vital y móvil, que está en la mitad de la canasta de pobreza, porque se va a llegar a 110.000, si no me equivoco, y la canasta de pobreza está en 200.000. Entonces, tenés el problema del salario y el problema del trabajo, ¿por qué? Porque justamente como los trabajadores, como la masa de los trabajadores no llega a fin de mes, ¿qué hace? Se superexplota, se suma horas, trabaja horas extras en la fábrica, en la escuela se agrega más horas en la semana de trabajo, se agregan más cargos, el que trabaja en negro agarra 2 o 3 trabajos, trabaja en un comercio de día, después trabaja a la noche en otro lugar, o de Uber además del trabajo, o de Rappi además de otro trabajo. Entonces, esos son los dos problemas principales que cuando uno va discutiendo con los compañeros van apareciendo. Incluso ellos mismos a veces no lo tienen claro. ¿No? Entonces tengo este problema, bueno, vos te das cuenta que el problema es el salario. Sí, sí. El problema de que estoy todo contracturado, sí, tengo problemas de salud, y bueno, la intensidad de la jornada de trabajo. Nosotros lo que planteamos es que hay que reordinar prioridades, ¿sí? El primer punto, el punto fundamental para nosotros es el problema de la deuda externa, ¿sí? En nuestro país, el problema de la deuda externa hace girar a toda la economía nacional alrededor de ella.
Y es algo muy simple que lo van a entender enseguida. Las negociaciones con el FMI de Massa están en una impasse ahora. Hace 15, 20 días viene diciendo que va a haber un acuerdo, que va a haber buenas noticias y la negociación o el acuerdo no llega. Puede que incluso no haya un acuerdo y Massa decida pagar con yuanes, lo cual no va a resolver el problema, porque de todos modos el acuerdo va a estar sin resolverse. Uno de los puntos fundamentales por los cuales está trabado es porque el FMI pide una devaluación. Entiende que para solucionar el problema de las reservas, el Estado Nacional tiene que devaluar. Todos los partidos que compiten, los 3 partidos más importantes que van a competir en estas elecciones, están de acuerdo en que van a devaluar. ¿Quiénes van a ser los mayores perjudicados de la devaluación? Los trabajadores. ¿Por qué? Porque todos sabemos que acá el dólar se mueve 5 o 10 pesos y todos los precios de la economía se ajustan en base al dólar. Todos aumentan por si las dudas. Y los sueldos no aumentan por Los sueldos no aumentan. Entonces está toda la economía yendo hacia una dolarización de los precios y los salarios de los trabajadores está toda la economía de los capitalistas indexada y los salarios de los trabajadores están desindexados. Pero ahí alguien en una mesa de café, alguien más de la derecha te diría, bueno, pero el problema son los contratos laborales, hay que hacer una reforma laboral. ¿Qué se le responde a eso? Bueno, en principio le diríamos que el problema no son los contratos laborales, porque de hecho, literalmente, hoy la economía del trabajador está totalmente reformada. Lo que quieren hacer ellos ahora es legalizar este estado de cosas. Yo lo que te comentaba recién, la masa de la fuerza de trabajo está trabajando en condiciones precarias. Lo que sucede es que los patrones, el empresariado quiere ponerse a derecho y evitarse juicios. Entonces quiere poder despedir a Gusto y Piacere, poder contratar como quiere. El problema de la contratación por agencias o por tercerizadas al patrón le genera problemas, porque el monotributista todavía, amparándose en la ley de contrato de trabajo, puede hacerle juicio al patrón. Ellos quieren darle forma, ajustar la ley, ajustar la situación legal a lo que existe en la actualidad. Ahora bien, ellos dicen, bueno, el problema es ese. No, el problema justamente no es ese, porque desde hace 20 años a esta parte se viene consolidando la precarización laboral y sin embargo vos tenés al país en crisis. Sí, eso ya existe, no es que con la reforma va a cambiar. Es una falsa salida, es decir, ellos digamos, intentan exponer que ese es el problema de por qué los empresarios no invierten o por qué la economía no repunta, cuando el problema de que la economía no repunta no tiene nada que ver con el trabajo, sino que tiene que ver con el peso muerto de la deuda externa. Los empresarios, por ejemplo, se quejan de los trabajadores. No nos refiramos, por ejemplo, a los grandes monopolios. Refirámonos, por ejemplo, a las pymes. Ahora, las pymes están soportando intereses monumentales por los créditos que toman, porque los intereses se han disparado para sostener la deuda pública y que sea rentable y que los pesos de las LELIQ no vayan a los dólares. El Banco Central mantiene las tasas de interés altas. Ahora, las pymes no se quejan con los bancos por los monumentales intereses que pagan. Pretenden agarrársela con el trabajador. Quejarse para abajo es más fácil. Claro, agarrársela con el trabajador y pelearse con el trabajador, porque si no pierden el financiamiento. Y las grandes fábricas ya sabemos que con la voracidad que tienen, estrunjan hasta el máximo. Ahora, bueno, no, es al revés. Hay que proteger el trabajo, hay que proteger el salario, hacer girar la economía alrededor de lo que es el motor, que es el que gasta su salario, acá, y el que compra ropa, el que compra alimentos, y no alrededor del capital financiero, que en última instancia es un sector mínimo de la sociedad y que no ofrece ningún progreso. Patricia, te hago la última porque ya tenemos ahí, ha venido el columnista de las 6:30, pero me gusta y siempre me quedo con la charla un poco y me quedan preguntas para José también. ¿Qué pasa con la izquierda? El peronismo tiene internas, siempre se pelean entre ellos, pero terminan jugando juntos. Juntos por el Cambio, valga la repetición, lo mismo, hay radicales, hay del GEN, hay del PRO, hay peronistas arrepentidos, hay una mezcla bárbara. ¿Por qué la izquierda siempre termina jugando separada
y divide los votos que les queda. Bueno, mira, más o menos está muy relacionado a todo lo que venimos charlando hasta acá. El problema de la izquierda, hay que hacer digamos, uno cuando habla de la izquierda, ya a esta altura del partido amerita un balance, porque en el 2011 se forma el FIT. Fue una gran promesa. En 2013 el FIT tiene la mejor elección que pudo haber tenido la izquierda trotskista en Argentina. Se metieron diputados, había habido una gran expectativa. Incluso el Partido Obrero, lo que fue el Partido Obrero, en Salta le ganó al peronismo. Sacamos el 30%. Nosotros creemos que el balance del trayecto de esa izquierda desde allí hasta aquí es que se ha bandeado a un parlamentarismo acelerado y carrerista que vació de contenido el programa político de lo que fue en sus inicios el FIT. Se ha diluido en componendas con uno u otro partido político. Ha votado leyes como, por ejemplo, la famosa ley Netanyahu-Trump en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Votaron una ley que pretendía censurar a todos aquellos que criticaran al Estado de Israel. Solamente por criticarlo, llamaban a esa crítica una crítica antisemita. Esa era una ley que firmó el embajador Solá y que tenía que ser ratificada por las legislaturas locales. El PO la votó, el FITU la votó. Luego en Chaco votaron 2 o 3 leyes, una de ellas de presupuesto, con el argumento de que una de esas leyes incluía aumento para los docentes, pero en realidad de fondo esa ley implicaba un ajuste para el año próximo en todas las partidas presupuestarias sociales y también incluía una privatización de una cantidad de tierras fiscales. Entonces, ha habido, de eso te puedo nombrar varios ejemplos, con la ley de humedales el año pasado, ha habido muestras de una degradación del programa original que había tenido el FITU, y en su conjunto la izquierda hoy, más que nunca, está embarcada en reyertas de índole personal, por los cargos. Si yo tengo un cargo, si vos tenés 2 cargos, si pasamos las PASO, ¿qué cargo voy a ganar yo? Que él me dijo esto, que el otro dijo lo otro. Entonces, la función de la izquierda históricamente ha sido, en estos momentos de crisis, donde la conciencia se hace tan difusa, orientar, explicarle a los trabajadores qué está pasando, la gravedad de la crisis y ofrecer una perspectiva de salida. La izquierda hoy está gastando energías en peleas personales y no en ejercer esta función de dirección. Ese es uno de los problemas por los cuales tenemos el nivel de embarullamiento de los trabajadores. Mucha de ellas es responsabilidad de la izquierda. Me gusta esto de están pasando cosas, pero un mea culpa respecto a las diferencias que en algún momento, y es lo que siempre me llama la atención de la izquierda, que se han generado algunas diferencias que pueden llegar a ser insalvables y que hablan de una dificultad seria a la hora de volver a juntar fuerzas. Es que el problema es que, bueno, uno es esta diferencia que te acabo de mencionar. Hay una diferencia estratégica muy grave también, que tiene que ver con que en el marco de la guerra entre la OTAN y Rusia, que tiene como escenario Ucrania, pero que nosotros caracterizamos que es una guerra de índole mundial, porque toda la economía mundial empieza a ordenarse alrededor de este enfrentamiento. Hay partidos dentro del FITU que apoyan a la OTAN. Nosotros somos izquierda trotskista internacionalista. La izquierda históricamente ha estado en contra de las guerras, en la perspectiva de que ningún gobierno ni ninguna salida política que apoye una guerra puede implicar un progreso para otra. La guerra es matanza en masa de personas. Si nosotros a la vida de las personas le damos la prioridad que le damos apoyando una guerra,
qué salida, qué programa de desarrollo podemos ofrecer a los trabajadores de nuestro país si no vale nada la vida. Yo es lo que te venía mencionando sobre la precarización, sobre Sí, el sí. salario, A partir es de un eso programa burgués basado en que la vida del trabajador no vale nada. Entonces, la guerra, el posicionamiento que la izquierda tiene con la guerra, habla de cuál es su posicionamiento para con la clase obrera. Pues la clase obrera en última instancia es la primera que va a poner el cuerpo en la guerra. Sí, sí, Es eso una es. diferencia estratégica. Quiero preguntarle a José, nos debemos una charla, así que por eso hoy no te tocó tanto charlar, pero quería hablar de este suceso de hace unas semanas en los que estaban pintando una consigna política en una pared venida abajo. Es más, el título de uno de los medios fue "Pintar una pared destruida no es delito". Quería preguntarte si efectivamente le han generado una causa a partir de eso y si esa pared ya tiene otra consigna política pintada. Mira, sí, la causa está, es por daño a la propiedad privada y bueno, no tenemos conocimiento si está pintada o no, tenemos entendido que, bueno, que posiblemente seamos llamados a mediación y bueno, en base a eso igualmente nosotros seguiremos con nuestra campaña. O sea, lo que queremos también dejar en claro en este sentido es que los métodos de nuestra clase, de la clase obrera y de nuestro partido, tienen que ver con esos métodos. O sea, nosotros no es que vamos a dañar algo que no está dañado. Esa pared ya estaba pintada. O sea, nosotros fuimos a poner nuestras consignas, nuestros candidatos, porque obviamente, como lo señalaba Patricia recién, nuestra campaña está basada en los aportes de los trabajadores. Y hoy tenemos una clase trabajadora cuyo salario está totalmente deprimido. Entonces, eso hace que los aportes también caigan. Entonces, el ingreso que nosotros podemos tener por el aporte de nuestros militantes, nuestros simpatizantes, también cae. Y nosotros no podemos compararnos con los partidos del régimen. Obviamente, por una cuestión ideológica y también de métodos y de medios. O sea, vos caminas la peatonal y te chocás con los carteles del intendente y de otros candidatos, te los chocás. O sea, nosotros agradecemos y aprovechamos cada medio que nos dan para hablar, los medios escritos que por ahí nos hacen una nota, porque realmente fuera de una pintada, una volanteada en una puerta de fábrica, o en la peatonal, un día determinado, o en el barrio, con compañeros del pueblo obrero, bueno, nosotros no tenemos otros métodos. Entonces, bueno, nosotros creemos que hubo una persecución policial, nosotros vamos a responder a esa persecución policial, obviamente, porque consideramos, digamos, que fue un apriete. Más allá de la pintada en sí, que creo que es lo de menos, la pared es lo de menos, ¿crees que si ustedes hubiesen sido de un partido político más cercano al poder, hubiese pasado lo mismo? Creo que sí. No creo, estoy seguro que sí. O sea, si que vos me preguntás si hubiera sido un centro. No, Claro, obviamente que no. Esto está claro, ¿no es cierto? Nosotros, cada compañero por ahí, hablo de Pergamino, pero podemos hablar a nivel nacional también, que sale en los medios y denuncia, obviamente, digamos, más en municipios como el de Pergamino, hay una persecución, ¿no es cierto? Yo siempre hago mención, digamos, a hechos que me tocaron, digamos, padecer años anteriores en mi domicilio, con apriete, con incendio de mi casa, con un montón de cuestiones. Precisamente, bueno, este medio me dio la posibilidad, a través de un compañero que tenía un programa a la tarde, de salir y denunciarlo, ¿no es cierto? Y nunca se supo de dónde venían esos aprietes y esas cuestiones que pusieron en jaque mi familia. O sea, persecución a mi pareja, a mi hijo que iba a la escuela, un montón de situaciones que me tocaron vivir, que digamos que claramente ocultan y manifiestan a su vez también cómo se maneja el poder, ¿no es cierto? Simplemente porque uno va, digamos, con un grupo de compañeros a reflejar que hay miseria, que hay hambre, que Pergamino no es lo que se vende, digamos, en las marquesinas y en las cuestiones, digamos, y en los medios nacionales, de que Pergamino, digamos, brilla por el trabajo. No, nosotros vamos a plantear, vamos a hacer una olla popular en el medio de una plaza que está frente al municipio, le vamos a decir al municipio, al intendente en este caso, hacete cargo. O sea, dejá de digamos, de tomar, digamos, el dinero y rendir ese dinero a quienes te colocaron ahí y realmente hacerte cargo de la situación que se está viviendo en Pergamino. La desocupación en Pergamino, igual que la desocupación, igual que la subflotación,
Nosotros por eso no despegamos, digamos, lo nacional de lo local, porque va todo en sintonía. Pergamino, más allá de quién está, digamos, a nivel nacional gobernando, va alineado. Estuvo alineado con Macri, obviamente Martínez, porque es del mismo partido, pero hoy gobierna Alberto Fernández, por ejemplo. En Pergamino pasó por alto, por ejemplo, por citar algo, en la pandemia, digamos, el gobierno de Martínez, a través de Acción Social, hizo un recorte brutal sobre la asistencia social a los vecinos de los barrios. Redujo, digamos, en 4.000 raciones, digamos, que eran las bolsas de mercadería que entregaba, en 4.000, y las sintetizó en 1.000 tarjetas miserables que le entrega a un grupo muy pequeño de vecinos. Entonces, un gobierno, digamos, que centra su eje en que el gasto está en asistir y en hacerse cargo, digamos, de la verdadera problemática, claramente, digamos, no tiene la capacidad moral para gobernar, ¿no es cierto? Sí, la pandemia fue un momento bastante de controversias en el municipio. Vamos a comprometernos al aire a seguir conversando con José, que lo tenemos más cerca. Queríamos aprovechar que estaba Patricia por Pergamino. Les agradezco por haber venido. Obviamente este espacio siempre está abierto a todas las expresiones políticas. Sí. ¿Te puedo pedir medio minuto? Sí, un minuto entero. Llamamos a tu audiencia que si acuerda, simpatiza con estas ideas que nosotros planteamos y que creemos que es la agenda núcleo de los trabajadores, que nos voten en estas PASO, en las cuales no se va a definir el resultado. Las PASO simplemente definen qué candidato va por cada partido, por lo cual el destino todavía no está en juego, el destino de la economía del país, de la vida del país. Los llamamos a votarnos en la convicción de que nosotros vamos a defender con uñas y dientes este programa, como yo lo defendí en todas las notas que me hicieron acá y en la calle también, como lo vamos a defender defendiendo a los compañeros que intentaron censurar de manera ridícula. Vamos a defender este programa, vamos a Marcelo Ramal, que es nuestro precandidato a presidente, lo va a hacer con toda la coherencia y la consecuencia que amerite. Así que bueno, los invitamos a votarnos para que nosotros defendamos la agenda de los trabajadores en la discusión de las elecciones generales y para interpelar a los candidatos de los otros partidos en los términos que yo te planteé acá. Patricia, muchas gracias. José, igualmente, estaremos conversando dentro de poco, te tenemos más cerca. Les agradezco que hayan venido y seguiremos, la charla siempre es interesante. Yo opino que la izquierda siempre tiene planteos diferentes a los demás candidatos y eso enriquece el debate, así que muy válido y siempre agradecidos.